Estamos a 22 de mayo. Son las 3 de la tarde con 15 minutos del 2012. Estamos sosteniendo una plática muy amena aquí con Nacho, que de alguna manera hay un vínculo familiar y de amistad de muchos años y pues queremos intercambiar algunos puntos de idea y sobre todo dejar plasmado su conocimiento sobre el trayecto o trayectoria que ha tenido nuestra comunidad de Calería, que pertenece al municipio de San Andrés Tuxtla. Nacho, como siempre, agradeciéndote tu buena aportación y colaboración, dame tus generales y sobre todo tus orígenes para tener ese antecedente si eres tan amable. Como no, con mucho gusto, ingeniero. Mi nombre es Ignacio González Martínez. Nací en febrero del año de 1940, o sea, a un mes de que se saliera la Laguna Encantada, ya que se salió el 31 de diciembre de 1939, bueno, sí, el día primero del 40. Esos son mis generales. Mis raíces genealógicas vienen de las familias más antiguas de aquí de la población, de las familias Martínez, de Fermán y de González. Soy yo un ascendiente de ellos. Muy importante, Nacho, porque nuestra comunidad ya para esto, ¿cuántos años tiene de acuerdo a la historia, Nacho? Mira, desafortunadamente hay pocos datos escritos, no ha habido la gente con la curiosidad de recabar datos y tenerlos por escrito, y si hubo alguna vez, en algunas ocasiones, pues se perdieron con el transcurso del tiempo. Yo tengo algunos conocimientos que he adquirido en una forma oral, por mis abuelos, ya que yo afortunadamente, aunque tuve padre y madre engendrado en buena forma porque fueron casados mis padres, cuando iban a ser mi hermano, el que me sigue a mí, pues mis abuelos, al no tener hijos, ellos se hicieron cargo de mi persona y ellos me criaron desde muy chiquito, desde muy pequeño, de la edad quizá de 1 año. Entonces yo abrí los ojos teniendo conocimiento que ya eran mis padres. Pero luego ellos me dijeron, tus padres son Ricardo y Enedina. Ricardo González Lara y Enedina Martínez Cruz. Pero de ahí yo fui adquiriendo conocimientos porque pues me crié con viejos. Mis abuelitos ya, para cuando yo tuve un uso de razón de 4, 5, 6 años, pues ya mi abuelito tenía más de 60 años. Y su madre de mi abuelito, también una anciana como de 80. Y ellos fueron los que me criaron en sí. Y entonces todos los datos orales que yo recabé fue haciéndole preguntas y por curiosidad fui anotándolos. Algunos los anoté, claro. Y algunos que conservo en la memoria. Ok, pero aproximadamente ¿cuántos años calculamos que nuestra comunidad de Calería, hoy por cierto se habla de todavía en las estadísticas de ranchería parece ser, o de no sé qué? Pero tengo un informe que la están catalogando en la categoría de rancho. Y precisamente he tenido la inquietud de tratar de manera con las autoridades municipales o con quien tenga que verse, para ver si se les da la categoría de vida que debe tener, porque a la fecha nosotros ya somos un pueblo, por la cantidad de habitantes que tenemos, no está en la categoría de rancho. Y esta congregación, o esta comunidad, pues yo creo que tiene data de más de 400 años. Yo creo que después de San Andrés es una de las comunidades más antiguas del municipio. Oye, Nacho, platícame con relación a eso, que el santo patrono de la comunidad de Calería es San Isidro. Su origen de San Isidro, bueno, por favor. Según tengo conocimientos orales, precisamente, que digo que he adquirido de los viejos, porque allá por los años 40, 45 más o menos, uno de los mayordomos de la iglesia era precisamente mi abuelito Alfredo Martínez Morales, y él me decía que posiblemente el santo patrono o la imagen de San Isidro la trajeron la familia de los Turrenes, que la trajeron de España. Inclusive con ella trajeron a otras imágenes, que una está en Salta Barranca, y otra en Guayapán de Ocampo, y otra acá por San Pedro Sotiapan. Fueron varias las imágenes que trajeron en esa época, pero esta de acá creo que la trajeron la familia Turren. Ok, la familia Turren. Ya que hablas de una familia que también ha sido parte de la historia en nuestra comunidad, Nacho, te pregunto, ¿cómo es que se forma
hoy las construcciones que tenemos aquí en Calería, que todavía tienen un rasgo de la época de las haciendas, ¿cómo es que tienes la información de que nuestra comunidad surgió con la familia Turreno? ¿Quiénes fueron los primeros fundadores, de acuerdo a tu información? Bueno, como te comentaba, mis antepasados, ancestros, de hace, que yo tenga conocimiento, de unos 200 años, 180, 200 años, vinieron pues de otros lugares, pero ya aquí ya había presencia, ya había una comunidad de gente indígena, autóctona. Y precisamente se cree que uno de los primeros mayordomos de la iglesia de San Isidro fue un señor, Epimenio Fermán se llamaba el señor. Ah, sí. Inclusive el tamarindo, que es un árbol de los más antiguos y que tiene gran historia aquí en el pueblo, pues yo creo que debe tener ya una edad de 150 años más o menos, porque mi abuelito, a esta fecha mi abuelo tuviera más de como 130, 135 años, y él me decía que cuando era niño, él ya se subía a ese tamarindo a cortarle fruta y ya era un árbol adulto, no muy viejo, pero sí, pues, supongamos de unos 10, 15 años. Ok. Y eso, hay dos versiones. Uno que lo trajo don Epimenio Fermán y otro, un señor que se llamaba Mauricio Estepan. Originarios de la comunidad. Bueno, él creo que no era de esta comunidad. Creo que venía de por Alonso Lázaro o de por Bodegas. Este señor inclusive llegó a ser camposantero o panteonero de San Andrés Tuxtla. Y su hijo también, hace unos 50 años, fue panteonero de allí. Ok, interesante. O sea que el tamarindo, para quien no lo sepa, es legendario, tiene inclusive en la gesta de la revolución, por ahí creo que pasaron algunas personas que fueron colgados en ese tiempo de la revolución, o algo, hay alguna información por ahí que me he enterado. Bueno, que yo sepa que hayan colgado, no, hubo allí por allí un incidente, ¿no? Un incidente de dos personas que tuvieron un altercado, pero de que hayan colgado no tengo versión de eso, porque donde colgaban era en la entrada del Camino Viejo, de aquí de Porisbiapan. Ahí había un aguacate y ahí sí era un árbol legendario que ya no existe, por supuesto. Allí colgaban en la Revolución, allá por 1918, 20. Ok, pero aquí platícame de ese incidente que forma parte de nuestra historia en nuestra comunidad, en el Tamarindo. ¿Qué pasó por ahí? Bueno, allí pues eran pleitos personales quizás que traían entre familiares. Familiares. Precisamente pues yo creo que por la época de la Revolución y por las cosas generales, quizás, digo, no tengo mucho conocimiento de ello, pero allí precisamente se mataron una familia, un señor Roberto Mendoza, y que creo que era militar, y don Ricardo Turren Carrión. Ah, caray. Papá de los Turrenisla. Ahí fue donde sucedió allí sucedió precisamente bajo ese tamarindo. ¿Y qué más información tienes con relación a ese caso que te hayas enterado por generación o por la familia? Pues hay muchas versiones, ¿no? Hay muchas versiones. Unos dicen que porque pues eran afectados los turrenes por la expropiación del gobierno para las tierras. Y la otra porque el señor Mendoza también era líder. Era un líder. El líder local. Ajá, era líder local. Ah, ok. Pues vamos a continuar con esta charla tan interesante, Nacho, la verdad que te agradecemos con esta primera fase. Nacho, continuamos con la plática que dejamos por ahí iniciada ya. Platícame de la historia de la formación de nuestra plaza cívica, por así decirlo, de nuestro parque, de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, que ha formado parte conformado parte de la historia de nuestra comunidad. Bueno, sí, el parque pues, es una parte de la cultura del pueblo. Y de lo que tengo entendido, yo no nací aún, porque cuando yo tuve unos 8 o 10 años, ya me acuerdo que jugábamos en un lugar ahí que le decían La Plazuela, donde ahora se encuentra la Plaza Hilario Carlos Salas Rivera, porque ese es el nombre del líder que estuvo aquí, Carlos C. Salas, Hilario C. Salas, ¿no? Hilario Carlos Salas Rivera se llamaba, en honor a él que estuvo aquí en la Revolución, y fue el que le pusieron el nombre al parque de esta localidad.
Que yo tenga entendido, hubieron muchas personas que se dedicaron y tenían la inquietud de formar un parque. Gente que le gustaba, gente altruista, y a la vez que les gustaba la diversión sana. Entre ellos, según tengo entendido, estaba un señor Pomposo Fonseca. Y entre las jóvenes que le acompañaban era precisamente tu madre, ingeniero. Ella fue Rosario Jiménez Cárdenas. Sí, Rosario Jiménez Cárdenas, que fue en una ocasión la madrina de la primera piedra del muro que se encuentra circundando ese kiosco. Ahí comienzan con las muchachas Mendoza, doña Dora y Marta Mendoza, que eran también compañeras de ella, las hijas de don Galdino Cruz, muchachas Martínez, Okay. Cruz. Ellas fueron las que colaboraron para hacer, hacían bailes, kermeses, y de esa manera fueron construyendo. Me acuerdo que yo era un niño y le decían al parque, le decían el queso porque no tenía techo, Okay. donde ahora está el kiosco. Unos le decían así, otros le decían el sombrero carrete. Ah, ok. Con relación a la iglesia, ¿qué antecedentes tienes por ahí, Nacho? Bueno, ya la iglesia ya existía, la capilla, era una capillita de madera, pero cuando yo tengo uso de razón ya existía, porque Okay. pues ya tiene muchos años, ¿no? De la presencia de las capillas aquí en Calería, después debe tener más de 100 años, 120, 130 años, quizás. Ah, sí. Oye, Nacho, y con relación a la cuestión de la escuela primaria de Calería, ¿qué me puedes comentar? Mira, esa escuela, yo tenía De sus orígenes, cómo se gestó, cómo se formó hasta la fecha actual, ¿qué es lo que tenemos? En principio aquí en Calería hubo una escuela particular que era para la gente más acomodada, por la mayor parte de la gente era campesina, se dedicaba a trabajar y únicamente los hijos de las personas más acomodadas del pueblo eran las que iban a esa escuela. Que el director de esa escuela que estuvo en el centro precisamente frente al Tamarindo, según tengo versiones, él se llamaba, me parece que Manuel Moreno David, originario, era de San Andrés Tuxtla. Posteriormente a él estuvo doña Guadalupe Turrén Artigas. Ah, ok. Y luego, finalizar ya el trabajo en esa escuela, doña Florinda Islas. Ok. Ya luego, posteriormente, se hizo la escuela allí donde, un lado de donde está la actual, junto al río, por donde estaban unos apompos. Yo todavía conocí vestigios de esa escuela. Okay. Y allí estuvo trabajando un profesor que era de origen campechano, se llamaba Matías R. Alvarado, y su esposa doña Concepción Medina. Inclusive ellos fueron maestros de mis padres, de don Longino Rojas, de don Juan Cadena, de don Pedro Rojas. Ellos fueron, doña Susana Fonseca, ellos fueron alumnos de él. Luego que él se fue de aquí a la ciudad de San Andrés a trabajar, por motivos quizá políticos, no sé cómo fue, que se radicó y se fue a trabajar a San Andrés, donde era la casa de los Pérez Martínez. Allí estuvo trabajando con un colegio particular. Y aquí luego vino a trabajar el profesor Miranda Abad. Él fue el que siguió en el transcurso de la educación primaria. Y ya se legalizó para el 27 de febrero de 1925, fue cuando ya se trabaja con la escuela actual, que antes fue una escuela de madera y con techo de zinc. Sí, te interrumpo, logré ver una foto donde está mi mamá fotografiada ahí, de paja inclusive. Esa madera de paja fue la que fundó don Matías R. Alvarado, porque posteriormente ya fue una de madera con lámina de zinc. Ah, ok. Ahí estuvo también el profesor Rogelio Sánchez, que era de San Andrés Tuxtla. Ha habido muchos personajes. Muchos. Aquí han pasado como unos 25 directores, más o menos. Pero todos con gran aportación y maestros con gran trayectoria y vocación, ¿no? Así es. Que han dado formación. Conservo alguna lista, quizá no completa, porque pues ya digo, yo no viví esa época, he ido recabando datos y los he ido anotando. El profesor Sánchez, el profesor García, de San Andrés Tuxtla, que vivía por Chichipilco, todos ellos trabajaron aquí, la profesora Graciela de Catemaco, unos profesores de Santiago Tuxtla, todos fueron, la maestra Cabral, aquí también fue directora de Rogelio Sánchez, y últimamente pues ya el profesor Sotea
Después una directora que estuvo y hasta ahora que está actualmente el profesor Héctor Chontal de Y la muchos se han comunidad de identificado bastante Bastante. socialmente y culturalmente con bastante. el pueblo, Han ¿no? trabajado con el pueblo, de acuerdo con el pueblo, y han hecho bastante. Ahí Han dejado buena huella. ahí tenemos al maestro Sixto, que también ha hecho, También él fue mentor de aquí. y con una buena trayectoria, Muy buena trayectoria de aportación y formación académica. Exactamente. Sí, es cierto. Nacho, hay algo también que interesa. ¿Cómo se da la dotación actual del área que ocupa la primaria o las instalaciones de la escuela primaria Manuel Turén? Y sobre todo, ¿por qué el nombre? Ese terreno, cuando la familia Turén supo que el gobierno iba a expropiar para ejidos, ellos ya sabían que el gobierno les iba a comprar para dotar a la comunidad de su ejido. Yo tengo entendido, me platicaba mi abuelo, que eso lo donó don Manuel Turén a la escuela, particularmente a lo que el gobierno le expropió. Por eso la parcela de la escuela es en Los Naranjos, pero el terreno donde está asentada el actual edificio, eso lo donó muy en particular don Manuel Turén a la comunidad para hacer la escuela, como también donó a un grupo de mujeres la tierra del panteón. ¿Cómo se da eso de la tierra del panteón, Nacho? ¿Cuánta superficie y cómo queda finalmente constituido eso? Son más o menos como 2 hectáreas, o pasaditas de 2 hectáreas. Mira, eso me platicaba mi abuelita, que hubo un grupo de mujeres que se unieron para solicitarle a don Manuel Turén que les obsequiara ese terreno para hacer un panteón, porque anteriormente se iban a enterrar a San Andrés Tuxtla, los deudos. Ok. Entonces, ese grupo lo conformaron 8 o 10 mujeres de aquí que les gustaba mucho trabajar, entre ellas doña Carmen Telona, doña Guadalupe Medel, doña Esperanza Cruz, doña María Gutiérrez, doña Luz Flores, entre otras. Eran 8 o 10 mujeres, doña Carmen Telona, creo que ya la mencioné, sí. Eran 8 o 10 mujeres. Entonces, don Manuel Turén les donó ese terreno para hacer el panteón, donde ya está actualmente. Okay. Ese es de los orígenes que yo sé. Inclusive, hay 2 personas que enterraron un mismo día, que era un señor de apellido Ramírez y una señora que se llamaba Gregoria Caisba Isba. Son los primeros personas que enterraron en este panteón. Interesante dato, interesante información. Oye, Nacho, y con relación, ya que hablas de la cuestión de la escuela, se ha hecho actualmente mucha polémica con relación al campo deportivo. ¿Realmente pertenece a la escuela, pertenece al ejido o pertenece al pueblo? ¿A quién, cómo está de acuerdo a la información que tú manejas? No pertenece al ejido, es propiedad de la escuela Manuel Turén, turno matutino. Porque está dentro de las propiedades que te mencionaba que donó don Manuel Turén. Actualmente ya la escuela tiene título de propiedad registrado ante el registro público. O sea que eso es propiedad de la escuela. Se está usando para que el pueblo juegue allí, porque hubo un convenio con el licenciado Miguel Turén. Él donó un terreno a la escuela para que la escuela siguiera facilitando para que jugaran los muchachos del pueblo allí. Pero es no del pueblo. Ok. O sea que por costumbres, usos y costumbres se ha hecho casi una ley que eso es pertenencia y es administrado por los jugadores actual. Sobre todo porque están mal informados. No se han preocupado por conocer los orígenes. Yo he comentado porque inclusive yo fui actor de ese campo, porque siendo presidente de la Sociedad Padre Familia, a mí me tocó hacer la recepción del título que legó el licenciado Miguel Turén a la escuela. Okay. Un servidor y el profesor Sotea. Okay. Sotea Ramírez. Sotea Ramírez. ¿Cómo se forman las demás instituciones educativas aquí de manera gradual? Hablemos del telebachillerato, de la telesecundaria, de todas las instituciones que actualmente cuenta esta comunidad de Calhería.
Aquí comienza a funcionar desde hace muchos años, inclusive una de las primeras mentoras de aquí que daba clases muy en particular a los niños, como si fuera educación preescolar, fue doña Petrita Fonseca, que fue vecina de aquí tuya, ingeniero. Ah, ok. Por aquí vivió ella en estos rumbos, frente a donde está el nacimiento. Aquí ella fue esposa de don Eusebio Calva. Ella daba clase a los niños de allá por 1940, 45, por allí. Ella daba clase a los niños. Ah, ok, ok. Con la famosa cartillita de San Miguel. Ah, ok. Con esa. Y doña Susana Fonseca Cadena también era una de las mentoras que daba clases particulares en su domicilio a los niños. Allí mucha gente aprendieron. Don Ramón Chávez también y don Loquino Rojas eran maestros particulares en sus casas que le daban clases a gente analfabeta, que inclusive nunca fueron a la escuela, aprendieron a leer y escribir con esas personas. Ah, ok. De allí comienza a funcionar un kinder que trajo doña Fidela Porres de Alonso. Ella trajo en el servicio de bienestar social, trajo y maestras de aquí de la comunidad fueron las que empezaron a dar clases. Entre ellas estaba una señora que se llama Carmita Calderón y Irene Mistega, inclusive daban clase en la casa de don Eusebio Mendoza. Okay. Posteriormente se hizo un salón de usos múltiples por el bienestar social rural y allí estaba funcionando, pero dado el transcurso del tiempo se fue deteriorando, se empezaron a caer las láminas que eran de cartón y el maderamen también se empezó a podrir y se tuvieron que ir a lo que antes fue la escuela antigua, la primaria, la de madera. Allí fueron a funcionar. Luego, siendo un servidor, presidente de la Sociedad de Padres de Familia, y en ese entonces, presidente municipal, don Carlos Silva Carvajal, por la amistad que nos unía, nos pidió, porque su esposa era la presidenta del DIF, nos pidió un salón que construyó la escuela Manuel Turren para trabajar como kinder. Trabajaban ellos en la mañana. Luego, posteriormente, vino el Kinder Federal y empezó a funcionar en la tarde, que fueron los que se han quedado hasta la fecha. Y se quedaron con el terreno, que luego, posteriormente, tuvo que la escuela cederles el terreno y hacerles escritura. Lo mismo sucedió con la telesecundaria. También el profesor Sotea le donó esa parte, bueno, él como representante de la escuela donó esa parte a telesecundaria. Okay. Y es de la manera en que están funcionando ahora. Estás hablando de la telesecundaria. Telesecundaria. ¿Y del telebachillerato? Bueno, ese terreno lo donó actualmente el licenciado Miguel Turren. O sea que ahí se observa una constante de respaldo por parte de la familia Turren hacia el desarrollo de nuestra comunidad de Calería. Así es. O sea, se entiende como un proceso de apoyo, ¿no? Así, ellos han seguido la trayectoria que tuvieron sus padres. Ellos se han sentido todo el tiempo caleros, inclusive don Ricardo Turren, don Carlos, don Alberto Turren Isla y su hermana, todos nacieron aquí en Calería. Excelente. Y así ha ido desarrollándose la cuestión educativa en nuestra comunidad, ¿no? Así es. Interesante, Nacho. Oye, Nacho, también ha habido en su tiempo una polémica muy especial con relación a aquel terreno o área, tú me vas a aclarar, tienes más conocimiento y cómo se origina todo esto, de no sé si es ejidal, pequeña propiedad, de lo que fue el chamizal, bien conocido, mal conocido como chamizal, y sus problemas de origen. Hay varias versiones, pero bueno, tú parece ser que lo viviste y me gustaría mucho que nos plasmaras esa información. Así es, ingeniero, mira, nosotros en la época que yo era un joven, tuvimos la inquietud de conocer el origen de este terreno. Porque por lo que me decía mi abuelito, esto era de un señor que se llamaba don Joaquín Carrión. Él posteriormente se fue a vivir a la ciudad y puerto de Veracruz. Ya personas que ya son finadas, un señor que fue mi vecino, don Celso Teobal, y otro señor Castellanos, nos dimos a la tarea de buscar la manera de conseguir esto para vivienda de algunos pobladores de aquí que no tenían dónde hacer sus hogares. Nos fuimos a la Ciudad de México a investigar y fuimos con don Joaquín Carrión y él dijo, yo no quiero ya saber nada de ese terreno, úsenlo para lo que sea.
y según tengo entendido, esto estaba donado como ampliación del fondo legal de la comunidad de Calería. Nosotros nos fuimos a esas instancias y empezamos a sacar toda la documentación, pero desafortunadamente Siguapan lo peleó como ampliación de su ejido. Okay. Porque aquí vivía una persona, o trabajaba, este terreno lo trabajaba una persona que es originaria de aquí, de este pueblo, pero que posteriormente se fue a vivir a la comunidad de Siguapan, porque allá lo hicieron ejidatario cuando se fundó el ejido de esa población. De aquí se fueron varias gentes, y entre ellos se fue, pero el señor siguió trabajando las tierras aquí porque se le había prestado su padrino, que era el presidente del comisariado rural de esta comunidad. Le había prestado el terreno para que metiera su ganadito allí, unos semovientes que tenía, pero luego la siguió trabajando agrícolamente. Sembraba plátano, sembró maíz, y se hizo costumbre de seguirla trabajando. Cuando él se fue a la población de Siguapan, le dieron su porción ejidal allá, pero siguió trabajando estas tierras. Y cuando ellos pelearon, dijeron que esta tierra era porción del ejido de Siguapan. Cosa que yo tengo entendido que no fue, porque tenemos documentación. Pues yo era muy pequeño de edad y recuerdo bien que eso originó un gran movimiento hasta de que intervino la policía del estado, no sé qué otro tipo de autoridad, para poder desalojar lo que ya tenían en posesión. ¿Se llamaban ustedes o se sentían paracaidistas o le asistía un derecho fundamentado? Nos asistía un derecho. Lo que pasa es que, pues tú sabes cómo se mueven las cosas políticamente. En esa época, unos parientes míos, y que sus orígenes también, sus raíces son de aquí, de Calería. Ernesto Medel, mi tío, y Joel Medel, ellos estaban en la política bien, llegaron a ser diputados, y en agradecimiento al pueblo que les dio cobijo, porque él ya nació allí. Su madre era de aquí de Calería, pero él nació allá, y yo digo que está bien, porque ellos peleaban por un pueblo que les estaba dando el cobijo, y ellos pelearon a favor de Siguapan. Y nos quitaron la oportunidad pero en realidad esto pertenecía a Calería. Inclusive había una pequeña propiedad que hasta últimamente yo ya la notifiqué, fue de mi abuelita. Ella fue de las Carvajal, era lo que dividía a la población de Siguapan con la de Calería, porque nosotros colindábamos hasta al arroyo Petacalapan, donde está un puente antiguo. Por cierto que ese puente tiene más de 100 años de construido. Ah, ¿sí? De arco. El que está a la altura del aserradero. Allí, por donde fue el aserradero. Ese puente data más de 100 años y es un puente hecho de ladrillo, no tiene castillos, es un puente de arco. Ah, ok. No, es interesante, Nacho, eso que comentas, y sobre todo que ha ido dando forma y historia a nuestra comunidad. Inclusive tengo la inquietud de tratar de ver qué autoridades nos colabora con nosotros para recomponer ese puente. O sea, necesita allí unos barandales, pero que no le quite la forma original, porque no tiene dónde, y posiblemente haya cierto peligro para alguna persona ya grande de edad o para un niño, porque no tiene barandales. Oye, Nacho, ese era el medio de comunicación entre Calería y vía Santa Clara para llegar a San Andrés Susla. Así es. Era el caminar de los estudiantes, te tocó caminar junto con tus hermanos de ingeniero. Yo caminé con tus hermanos Juan, Mauro, Álvaro, en paz descanse. Yo caminé por allí cuando tenía unos 10, 11 años, nos fuimos a la escuela. ¿Qué tiempo se hacían para llegar de aquí del pueblo al centro de la ciudad de San Andrés Susla? Pues en realidad no está muy lejos, era cuestión de caminarla en 20, 25 minutos. Pero ya hace como unos niños, iba uno jugando y le dábamos a veces media hora o una hora de camino. En tanta vegetación sí, había, de aquel tiempo, inclusive, ¿no? Aquí en el camino de Santa Clara en tiempo de agua había dos nacimientos de agua. Sí, cierto, creo que es muy... En lo que es Palzoquiapan, allí también había otro nacimiento debajo de donde están unos anacastres. Allí había un nacimiento de agua. No, pues es así como se va esforzando la comunidad de Calería de sus nuevas generaciones, y del cual muchos caminan con tal de buscar el conocimiento y lograr lo que hoy son finalmente, ¿no? Y la formación que se tiene y el conocimiento como tú, que
que cada día acrecentas por ser de alguna manera una forma muy autodidacta de buscar el conocimiento y tener bases en ese sentido. Oye Nacho, pero también hay otra cuestión digo, de muchas cosas que hay aquí en nuestra comunidad. Hay algo que me llama la atención, cómo se desarrolló la cuestión social, porque me acuerdo que antes venían, o tengo conocimiento que antes venían grupos a trabajar con las comunidades socialmente, de salud, de repostería y cosas por el estilo, y habían grupos que antes venían y llegaban aquí que muchos se quedaron a vivir después porque se casaron o porque sucedieron. Platícame algo de eso. Inclusive se hacían festivales. A nosotros también nos tocó organizar como profesor Sotea, que venían algunos grupos, inclusive del Estado de México, de donde creo que él es originario. Por allá venían, traía grupos culturales, inclusive llegaba a celebrarse aquí las semanas culturales. ¿Y eso por parte de quién era? ¿Patrocinado por quién? ¿Gobierno del Estado? ¿Gobierno federal? El gobierno ayudaba, pero colaboraba a petición de uno de los maestros que fue muy altruista, precisamente Leopoldo Sotea. Él pedía colaboración, y también él con sus compañeros los masones. Okay. Colaboraban con él y le hacían ciertas aportaciones para poder traer esos grupos. Porque pues ya sé que la comunidad aquí es pobre, ¿no? Entonces no había, muy pequeña, y no había los medios necesarios, pero él buscaba la manera. Pero hoy ya tenemos una población aproximadamente de cuánto aquí en la comunidad de Calería. Mira, aquí el grupo INEGI vino y plasmó ahí como decía, una lámina. Una lámina, pero no, yo no estoy conforme con esa cantidad que ellos dicen que existe, más de 16,000 habitantes. No, somos como 9, entre 9 y 10 más o menos. Okay. Aunque somos la tercera comunidad, tengo entendido, del municipio más grande. Después de Villacomupan, Tilapan y Calería son las comunidades más grandes. Oye Nacho, también tengo, o es del conocimiento, que aquí con el esfuerzo, pero han sobresalido muchos en el deporte, en el base, en el box en su tiempo. Platícame que fue uno de los juegos más predominantes en esta zona, el base, ¿no? Pues sí, precisamente el béisbol era el único deporte que se jugaba acá, pero posteriormente destacaron en mucho el voleibol. Se jugó muy bien voleibol aquí también, bastante. Sí. Personas que te recuerden que sobresalieron en béisbol, en fútbol, en box, en lucha libre, cosas de ese tipo. En el béisbol de que yo tenga conocimiento, yo era muy niño, pero todavía me acuerdo de algunos, que entre ellos uno era mi primo hermano, Agustín Chávez, como un catcher, excelentísimo catcher. Como pitcher, un hermano de mi padre, apodado El Diablo, se llamaba Mario González Lara, un pitcher que tiraba mucha curva, y inclusive se lo había llevado a Liga Mexicana, pero como era analfabeta y dice que añoraba mucho a su pueblo y a su familia, se regresó. La nostalgia lo hizo regresarse, pero fue un destacado beisbolista. De aquí, un señor que le decían el Dulce, se apellidaba Res, era un buen jardinero. Un tercera base que murió precisamente jugando béisbol en Catemaco, Francisco Moreno Martínez. Tercera base que murió jugando en el béisbol. ¿Por accidente o...? Le pegó un paro cardíaco jugando. Ah, ok. Y Leonel Telona era un excelente tercera base, luego lo hicieron pitcher. Y creo que y destacó bastante. Él estuvo en Nayarit, estuvo en Liga Mexicana, pero era un joven muy inquieto. Tuvimos otro pelotero más acá, de los que te mencioné primero, de Chávez, de Galdino Rosas, del difunto Dulce, de Pablito Quesada, shortstop, el Corchito, de tercera base, don Luciano Telona González, el viejo Lobo le decían de apodo, y así como Guillermo Rojas, catcher también. Luego posteriormente Abel Arres, también como catcher, Maximiliano Rosas, pitcher. Ahora, un hombre muy completo en el deporte de béisbol, Edmundo Gutiérrez Morales, un hombre completísimo, muy buen guante, buen robador de bases, bateador excelente. Un brazo tremendo.
él fue prospecto de ¿Y Liga él? Mexicana también, nada más que su padre no lo dejó que se fuera cuando él tenía entre 14 y 15 años. Ok. Ya destacaba como, era de una calidad como la de Huevito Álvarez, jugando segunda base. Ah, excelente. ¿Y en básquetbol me decías también? Voleibol. Voleibol. Voleibol, sí, estuvo Esteban Fonseca, Eudosio Fonseca, su hermano, Buanerges, Muy buenos. entre ellos jugaban muy bien. Sí, Muy jugaban bien. Atletismo. Atletismo, bueno, aquí también La cuna en aquellos tiempos. sí, no igual que la ciudad de San Andrés, pero creo que fue una de las primeras comunidades que empezaron a competir en la ciudad, porque allá competían ¿En qué fecha los se locales. competía en especial? Debe tratar de como de por 1950, Ajá. más o menos. Yo no tengo los datos exactos, pero más o menos de 1950. Y han habido muchas personas que se han dedicado a eso. Entre ellos Tomás Jiménez, tu tío, Ok. Celso Villegas, Marcos Bustamante y su hermano José, que fueron los últimos que han trabajado con los equipos, y de esto ya data de muchos años. Inclusive aquí ellos fundaron la carrera de la salud, que se celebra el 25 de diciembre. Ah, ok. De las fiestas típicas de aquí de nuestra comunidad, tenemos el 24 de diciembre, que era, bueno, no sabes cómo se origina esa tradición del 24 No de tengo diciembre. datos exactos, ya esto es muy viejo, muy viejo. Y era por tradición que aquí se celebraba la del 24, inclusive venía gente de lugares distantes como Escobarrubia, Rodríguez Claras, Isla, ¿Ah, sí? venían aquí porque era una fiesta tradicional de mucho... ¿Del 15 de mayo te de mucho- refieres de o de diciembre? De 24 de diciembre. A 24 de diciembre. Sí, 24 de diciembre. ¿Y del 15 de mayo, del Santo Patrono Bueno, de San también Isidro? aquí desde que trajeron a San Isidro me imagino que lo están celebrando. Y había muchas maneras de celebrarlo. ¿Y cuántos años tendrá de celebración aproximadamente que tú tengas referencia Pues yo a San creo- Isidro Labrador de aquí en Yo Calería? creo que tiene como 100 años. Como 100 años, más o menos, aproximadamente. Yo tengo 72 años de edad y que yo me acuerdo de niño, inclusive antes que yo naciera me decía mi abuelito que hacían un altar donde está el puente que te mencioné hace un momento, Sí. el puente de arco, ahí hacían un arco de matas de plátano, de tallos de plátano, hacían un arco con las hojas, de lado y lado iban hasta llegar a la capilla, ahí ponían el otro altar. Ok. Y cuando iban los que hacían le llamaban los arrayaneros. Ok. O sea, ellos hacían una manda de ir a traer a Rayán al volcán de San Martín, y cuando ya venían llegando en las fiestas que ya se aproximaban, avisaban que ya estaban llegando y sonaban las campanas de la capilla y se hacía una descarga de pólvora allí en el parque. Ajá. Y al final tronaba un cañón de salva. Ok, ese cañón lo tenemos actualmente. Está actualmente, ya lo recuperamos, lo tenía, afortunadamente lo conservaba en su poder el señor Ricardo Fonseca Cadena, y ya fuimos con las autoridades a pedírselo y ahora se encuentra en la agencia municipal. Inclusive queremos hacerle un nicho de cedro para que las generaciones modernas conozcan. Ok. Oye Nacho, Arrayán, platícame de la Arrayán y cuál era, ¿te logró tocar ir todavía por Arrayán a ti o ya no? No, yo nunca fui. Ok, nunca fui. Eran personas más grandes. Más grande, pero platícame el significado de la Arrayán, qué es el Arrayán, dónde se corta y qué es lo que se hace o se hacía con él. Mira, tiene propiedades medicinales. Ok. Pero él lo usaban como reliquia. Ok. Inclusive le servía a la gente como reliquia y le servía como medicina. Y la gente que hacía la manda iban a buscarla a las faldas del volcán de San Martín. Ok. Pero antes, ¿cuál era el protocolo, la ceremonia aquí para poderlos recibir y todo? Pues, con lo que te comentaba, Sí. se hacía la salva y cuando llegaban el sacerdote les hacía una misa. Pero antes al salir. Allí comenzaba, cuando se iban nada más le daban la bendición Ok. para viajar allá. Y cuando venían ya les hacían la recepción, pero sí, les hacían comida, porque ya venían cansados, y les Ok. hacían un pequeño festejo. Y allí ya se arrancaban las fiestas de San Isidro. Ah, muy bien. Interesante, ¿no? Sí. Algunas
aspectos de box, lucha, no han sobresalido, o eran nada más amateurs, o cómo era? Era materia a nivel local. Venían de gente de Catemaco, de San Andrés. Corredores del 20 de noviembre no se daban en esa fecha de Catemaco, San Andrés, personajes que hayan sobresalido en el deporte aquí en nuestra comunidad de Calería. Bueno, de aquí había una persona que corría mucho, Fausto Aguilar se llamaba. Ah, de nuestra comunidad. Fausto Aguilar García, sí. Y también destacó Felio Calderón, su hermano Norberto, en paz descanse, Joaquín Bustamante, Adrián Cruz, su hermano Juan, tu hermano Álvaro, entre otros. Muy bien, creo que eso nos marca también que en ese aspecto ha sido la participación y sobre todo por las limitantes económicas, ¿no? que ha habido, pero sin embargo el esfuerzo ha sobresalido. Era un esfuerzo personal que hacía cada individuo. Pero con gusto. Lo hacían por la camiseta. Exacto, nada por el pago. No, nada. Oye, Nacho, platícame también en cuanto a los cultivos. Yo sé que el cacao, que el plátano, que el tabaco, que el frijol, que el maíz han desempeñado una función muy importante en la economía de nuestra comunidad. Pero a ver, platícame algo que conozcas tú, porque yo tengo conocimiento que esos cultivos por diferentes razones, en diferentes épocas, estuvieron aquí siendo manejados como ingreso familiar. Mira, afortunadamente nosotros tenemos un territorio de tierras para cultivo excelentes, o que si ya no lo son, sí lo fueron, por la erosión de los terrenos y por el mal cuidado que le hemos dado a la gente, se han deteriorado, pero aquí fueron buenas vegas para sembrar tabaco. También se daba muy buena la caña de azúcar, el arroz. Pero se logró sembrar aquí frijol. Se logró sembrar. ¿Sí? Sí. Arroz también. Arroz. Plátano, creo que hubo una plátano, época muy fuerte. Época, cacao creo que también estuvo. El plátano entre los 40 y los 50 se sembró, inclusive uno de los equipos se llamaba el Roatán, precisamente, que es una de las variedades del plátano. Y ese equipo lo traía don Beto Isla, de la ciudad de San Andrés. Él tenía mucha amistad con la gente de Calería y él traía precisamente a ese equipo. Oye, platícame de algo que también para muchos ya se está perdiendo, pero para otros todavía nos queda un pequeño recuerdo. ¿Por qué se le llamaba el origen de Calería? Como te mencioné hace un momento, Calería data de más de 400 años. ¿El nombre de dónde surge? Sí. Su nombre en náhuatl es Tenestla. ¿Qué significa? Lugar donde abunda la cal. Ah, ok. De ahí tenemos ya un principio, entonces. Sí, ese es su nombre original. Ah, ok, Tenestla. La mayor parte de las comunidades de aquí del municipio tenían nombre en náhuatl. Desafortunadamente han ido perdiendo ese apellido. Okay. Porque yo no me opongo a que les hayan puesto nombres modernos, nombres españoles, pero cuando menos debían llevar el apellido autóctono, originario. Como San Andrés Tuxtla. San Andrés pues da su nombre al origen del santo patrono, San Andrés, que es una imagen española, pero su nombre original es Zacualco, que quiere decir lugar encerrado. Ese era el nombre original y lo fundaron gente que vino del volcán de San Martín, con la erupción del Titepet. Okay. El nombre de San Martín es Titepet, de allá bajaron. ¿Qué significa? Titepet quiere decir cerro de fuego. Cerro de fuego. Sí. Ok. Oye, cuando decían la calera, aquí en Calería era por una parte donde se explotaba la caliza, se sacaba la caliza de la concha de mar. Buenas tardes. ¿De la concha de mar? Sí, mira, hubo, según sé, dos porciones, dos lugares donde se hacía la cal. Un lugar que se llama La Represa y el otro se llamaba La Pisa. Esos lugares son donde estaban los hornos de la cal. Cuando se terminó de hacer esa cal, todavía quedó una señora, que era una de las ancestras de mi esposa, doña Rosario Atasca. Ella hacía cal de conchas de mar, de almeja,
hacía sus hornos, sus pequeños hornos de palo podrido y de excremento de vacas, hacía la fogata y allí quemaba la concha, de que allí sacaba la cal. Fueron de las últimas señoras que hicieron cal aquí en Calería. Excelente, Nacho. Oye, platícame, entonces, ¿qué quiere decir Matacapan, Siguapan? Siguapan quiere decir río de mujeres. Río de porque mujeres. Sigua es mujer. Inclusive está castellanizado con S, pero debía escribirse con C. Con C. Sí. Siguapan. Siguapan.